Gabriela Bauer del Ministerio de Salud. Ella es, insisto, directora de Salud Perinatal y Niñez del Ministerio de Salud de la Nación. Adelante, doctora. Bueno, buenos días, senadoras, senadores, personas de la audiencia. Para mí es un gusto estar en esta reunión, agradecida con el ministro Ginés González García, que me designó para la exposición de un proyecto que desde Salud estamos convencidos y convencidas de que pueda aportar a acelerar los procesos de garantías que debemos dar en un proceso de la vida, en un curso de la vida donde la vulnerabilidad que significan múltiples procesos coexistentes exige respuestas integrales. Como bien planteaba el secretario Lerner, creo que la riqueza y la fortaleza de este proyecto está dada por empezar a pensarnos como un conjunto, como un Estado armado y articulado. Es mucho lo que se ha trabajado para la mejora en los indicadores de maternidad e infancia, pero la verdad que todavía es mucho más lo que falta para llegar realmente a esa justicia social en esta etapa de la vida. Cuando hablamos de 1000 días, estamos pensando en una etapa donde ocurre la mayor velocidad de crecimiento que cualquier otra etapa de la vida, la más intensa adquisición de funciones progresivas e integradas y el establecimiento de las bases para el desarrollo de la autonomía de esa persona. Las estrategias que se implementen para el cuidado integral en este periodo van a tener efectos benéficos directos sobre la persona, pero también sobre las nuevas generaciones. La inequidad en el acceso a las mismas trae consecuencias irremediables y definitivas para muchos de las niñas y los niños que atraviesan estas edades, y los indicadores hoy se tienden a medir y a ver y a evaluar bajo los ejes del sobrevivir, el derecho a la vida, del prosperar, el derecho a la salud y el derecho a transformar la sociedad, o sea, ser sujetos activos de la transformación social. Esta figura habla por sí misma en términos de lo que simboliza en la vulnerabilidad que representa sobre todo el primer año de vida, cuando uno observa las tasas de mortalidad específicas por grupos de edad en relación a las personas de la misma edad. Podemos ver que en el primer año de vida fallecen el 8.8 por 1000 de los niños y las niñas, y esta tasa recién se reproduce pasados los 60 años. ¿Por qué la ley? Bueno, vamos a expresar sintéticamente algunos fundamentos bajo el eje sobrevivir. Por ejemplo, tenemos en Argentina los últimos datos disponibles: nacieron 685.394 niñas y niños, de los cuales alrededor del 9% son prematuros. La tasa de fecundidad va francamente en disminución en Argentina. Cuando relacionamos las tasas de fecundidad, significa la cantidad de nacimiento por 1000 mujeres en edad fértil, o sea, entre 15 y 49 años. Hay marcadas desigualdades entre las provincias en las condiciones de vida de las familias de estos niños y niñas, tomando dos determinantes sociales críticos, indiscutibles, de lo que significa la predicción de resultados adversos, de peores oportunidades. Observamos las marcadísimas diferencias que hay en porcentajes de madres adolescentes y en porcentaje de madres con primaria incompleta. Si esto también lo analizáramos por NBI o lo analizáramos por quintiles, se reproducen las diferencias en estos dos determinantes que son realmente condicionantes de la vida futura de estos niños, niñas y sus familias. Cuando pensamos en la salud integral de las personas gestantes, al día de hoy, aún con todo lo recorrido y reforzado, solo el 43% de las personas gestantes atendidas en el sector público inicia el control del embarazo antes de la semana 13, que es lo recomendado por los estándares indiscutidos al hoy. La prevalencia de anemia en el embarazo, la anemia es una situación altamente amenazante para la salud, es de alrededor del 30%, mucho mayor en las personas que viven bajo la línea de pobreza con respecto a las que no. Se trata de todas oportunidades perdidas de intervenciones que salvan vida y reproducen salud. Y cuando avanzamos hacia lo que es la mortalidad materna, bueno, mucho se ha planteado en estas semanas en relación al proyecto de IBE, pero
recordando y reforzando la razón de estamos lejos todavía de los objetivos convenidos en razón de mortalidad materna. 3.7 cada 10.000 recién nacidos vivos, fallecieron 257 personas, de las cuales 31 eran adolescentes, y cuando vemos las curvas de evolución de la mortalidad materna a través de los años, de 2005 a 2018, vemos las importantes fluctuaciones, ya sea la general, como abajo de la curva, las debidas a causas directas o debidas a causas indirectas o el aborto. Todas las causas de mortalidad materna son al día de hoy reducibles casi en la mayoría de los casos. Y ni que hablar cuando observamos las tremendas inequidades que existen en mortalidad materna cuando se comparan las regiones geográficas del país. Pasando a la mortalidad infantil, también aquí observamos las tremendas desigualdades que hay en las tasas de mortalidad infantil. El promedio del país es de 8.8 por 1.000 recién nacidos vivos. Fallecieron en el 2018 6.048 niños y niñas. El 70% fallece en el primer mes de vida y una enorme proporción de ellos lo hace en los primeros 2 días de vida. Esto habla de que todas las intervenciones perinatales, o sea, en el proceso del embarazo, el nacimiento y la atención inmediata de ese recién nacido y nacida, implican una necesidad de organización que no estamos pudiendo al día de hoy dar respuesta completa. Cuando observamos el gráfico de las causas de mortalidad infantil, veamos en turquesa que la mitad de las causas se debe a afecciones de origen perinatal, lo más frecuente la prematurez, y 1/3 de las causas a las malformaciones congénitas. Cuando se analiza en forma sistemática mediante una herramienta probada que se trabaja desde el Ministerio, las causas, las muertes ocurridas en esta etapa, se estima que el 60% de las defunciones infantiles serían reducibles con acciones preventivas, tanto en el periodo pregestacional, gestacional y en la etapa inmediata al nacimiento o el primer año de vida. ¿Y qué sucede con aquellos niños y niñas que mueren luego del primer mes de vida? Bueno, 1/4 de ellos fallece en el domicilio. Esto implica realmente un estado de pérdida de oportunidad de acceso a la respuesta. Un estudio muy reciente realizado en nuestro ministerio, donde se entrevistó al 73% de las familias de las muertes ocurridas entre 2018 y 2019, encontró que de esas familias el 73% vive en condiciones de pobreza, un 71% hacinamiento o vivienda precaria. La edad de la madre era un 25%, mucho mayor que lo que significa la edad en la población general, y también eran más altos los niveles de primaria incompleta o secundaria incompleta, tanto en la madre como del padre. Se reconocieron factores de riesgo reconocidos como causantes o asociados a lo que son las muertes súbitas o las muertes en el domicilio, como la práctica de colecho en un alto porcentaje. Solo el 15% de estos niñitos y niñitas dormían en una cuna al fallecer. Fallecieron más en el invierno y con mayor frecuencia los menores de 2 años. Cuando pensamos en el eje de prosperar, una vez que sobreviven nuestros niños y niñas, en qué situaciones y condiciones viven, la población objetivo de esta ley es estimadamente en 2.100.000 personas en términos de niños y niñas y 690.000 personas gestantes por año. El 56% vive bajo la línea de pobreza y un 15% en condiciones de indigencia. Hay encuestas que reportan que hasta un 20% de estas familias pueden estar sufriendo algún grado de inseguridad alimentaria, y algo que nos preocupa mucho, solo el 44% de las niñas y niños sostiene lactancia exclusiva a los 6 meses, que es un estándar de soberanía alimentaria al cual debemos urgentemente subir, y más en los tiempos de crisis económica que vamos a enfrentar en los próximos años.
Continuando con las condiciones de vida o quienes cuidan a esos niños y niñas, quienes acompañan en la crianza a su familia, como comentaba el secretario, hay espacios reconocidos como centros de cuidado, enseñanza y crianza, los centros de desarrollo, los jardines maternales, otros espacios comunitarios. El último dato oficial del Ministerio de Desarrollo y de UNICEF estimaba que solo acceden a los centros de primera infancia el 32% de las niñas y niños. Y cuando uno compara por quintiles, la mitad de los niños del mayor quintil y solamente el 20%, que sería quienes requerirían mayor apoyo y mayor contención, de aquellos del quintil inferior. A manera de síntesis, entonces, podemos pensar que alrededor del 60% de las personas gestantes, las niñas y los niños del país, se encuentran en condiciones de vulnerabilidad para el acceso al cuidado de su salud integral, por las consecuencias trágicas o la pérdida de oportunidades que en muchos casos esto puede implicar. Una ley de estas características va a contribuir a generar políticas efectivas, planteando no intervenciones aisladas, sino intervenciones integrales, o sea, diferentes prestaciones hacia una misma familia, y gestionadas intersectorialmente, es decir, distintos proveedores, distintos organismos hacia la misma intervención. Planteándolo desde el camino de la salud, para quienes venimos de Ramón Carrillo, el derecho a la salud es el más trascendente para esta etapa de la vida porque se vincula con la dignidad de la persona humana, con la vida colectiva, con la economía nacional, y él decía, no es aventurado afirmar que la salud de los pueblos es una condición fundamental para lograr su seguridad social y su paz. ¿Por qué esta ley, este proyecto está planteado articulado desde el sector salud? Pensamos que el sistema de salud es la puerta de entrada. Las mujeres y las personas gestantes deciden tener a sus hijos e hijas en las instituciones, y digamos, datos recientes oficiales, en estimaciones de que el 95% de las niñas y niñas menores de 1 año recibió controles de salud, y el 79% entre los 3 y los 4 recibía al menos un control pediátrico en el último semestre antes de ser entrevistado. Nuestro ministerio tiene cultura en la construcción de redes en todos los niveles de atención, tiene dispositivos como el Plan Sumar, como la política de regionalización, sobre los cuales ir montando y acelerando y agilizando los procesos de construcción intersectorial para poder llegar a esas personas que sabemos están teniendo barreras muy importantes en el acceso a los cuidados. También desde salud, el calendario nacional, que es un orgullo argentino, digamos, si uno lo plantea en la región, es el calendario más rico que disponemos, ha sufrido importantes caídas en las coberturas en los años anteriores, y realmente ha tenido un impacto importante la pandemia, así que es muy importante en los próximos años recuperar a paso acelerado lo que son las coberturas de vacunación, pero sepamos que requiere una organización muy precisa y muy armada, porque la embarazada debe recibir 3 vacunas durante el curso gestacional, y los niños y las niñas deben, en 9 momentos de los 18 primeros meses de vida, deben recibir 17 anticuerpos. Todo eso genera una necesidad de apoyo y de integración del sistema. Tenemos que avanzar rápidamente a una cobertura mayor del 95%. Repasando algunos de los contenidos del proyecto, ya el secretario ha descrito muy bien, sintéticamente, ha recorrido los capítulos, pero bueno, el capítulo 2 apunta a la seguridad social, incorpora la asignación por cuidado integral, la extensión de la asignación por embarazo, amplía la asignación por nacimiento o adopción y elimina la antigüedad. El capítulo 3 es un capítulo muy importante de refuerzo de derecho a la identidad, creación del sistema de alertas tempranas de nacimiento, certificado digital de hechos vitales. Sepan que para programar, diseñar, presupuestar las políticas necesitamos saber cuántos y cuántas niñas tenemos para cuidar, cuántas personas gestantes, y venimos con mucha demora en la integración de los datos de las jurisdicciones. Recién estamos contando con datos de 2018, así que es muy importante el avanzar hacia lo que significa la integración de los hechos vitales.
Con respecto al capítulo 4, que desarrolla el derecho a la salud integral, la ley plantea la necesidad de un modelo de atención con perspectiva de derecho, toma las particularidades de cada territorio del país y sí le da como un plus, un refuerzo importante a pensarnos entre todos los subsectores de salud, dejar de hablar de público-privado, de oficial y de no oficial, y trabajar en los 3 subsectores de salud. Habla de la capacitación de todo el personal, más allá del personal de salud, y habla de que pensar en los equipos comunitarios no quiere decir pensar en los equipos médicos, en los centros de salud por un lado, en los jardines maternales o en los CDI por el otro, sino pensar que los equipos comunitarios están representados por todos estos sectores, y allí es donde se deben desarrollar talleres, formación y participación y acceso, sobre todo acceso a la información de las personas gestantes y sus familias. También establece la corresponsabilidad parental con la exigencia de al menos una consulta prenatal para establecer las responsabilidades en el cuidado parental y, como decía el secretario Lerner, la provisión pública de insumos fundamentales. A manera de encuadre y sintéticamente, cuando uno piensa en el modelo, podemos imaginarnos que nuestros niños y niñas están cuidados y el centro del cuidado siempre es la familia, pero no alcanza solo con la familia, se requiere de una comunidad organizada que acompañe los modelos de crianza, que apoye y contenga las necesidades de la familia en torno a una red y acompañada y con servicios de salud, de desarrollo, de seguridad social, de protección, hábitat y alimentación, bajo el marco de sistemas de leyes y políticas de las distintas jurisdicciones. Todo con un entorno favorable para la familia y la comunidad en un contexto político, en un Estado presente, donde pensemos en vivienda, en trabajo, en paridad de género. El capítulo 4 también plantea la implementación de políticas públicas específicas de promoción y protección, y en lo específico habla de las intervenciones para aquellos embarazos de riesgo, la prevención de lesiones no intencionales que pasan a ser la primera causa de muerte luego del primer año de vida, la protección del sueño seguro del lactante mediante capacitación y acceso a las prácticas recomendadas, la referencia y contrarreferencia entre niveles de atención, que no haya gaps, que haya una buena articulación para poder lograr ese acceso según el riesgo que se presente, y como planteaba el secretario, la garantía del contacto recíproco de las niñas y los niños, que todavía requiere fortalecimiento. Luego se plantea y se propone el derecho a la protección en situaciones específicas. Esto es muy importante. En general se trata de poblaciones o de grupos que no han tenido el lugar. Cuando hablamos de inclusión hay que hablar de estos niños y niñas. Son aquellos que tienen condiciones de salud crónicas de alto impacto y de mayor prevalencia en esta etapa, como aquellos niños y niñas nacidos prematuros o con cardiopatías complejas, otras malformaciones, enfermedades metabólicas o neurológicas, que tienen necesidades especiales de atención en salud por encima de los de la población general. También se refiere a aquellas necesidades especiales de las personas gestantes, plantea y requiere una incorporación paulatina de capacitación a los efectores, el acceso progresivo al estudio de morfología fetal entre las 18 y las 22 semanas, que es el estándar recomendado para diagnosticar malformaciones y otros problemas de la salud fetal que deban y requieran una anticipación para que llegue al nacimiento donde le corresponda nacer y tenga la garantía de las oportunidades para poder sobrevivir con el mejor estado de salud. Luego plantea algunas situaciones especiales como la trombofilia, el acceso de las personas con sospecha de trombofilia bajo prescripción médica a los diagnósticos y los tratamientos recomendados, y nuevamente recupera la necesidad de información sobre derechos y recursos de atención. El capítulo 5 ya se avanza hacia lo que es el derecho a la protección de aquellas personas en situación de vulnerabilidad.
propone la elaboración de un listado de indicadores con los cuales podamos, entre todos los sectores, identificar a las personas gestantes, las niñas, los niños en situación de amenaza y vulneración. Todavía son muy insuficientes los indicadores actuales. Se requieren diseños de protocolos para búsqueda activa y especialmente hace lugar a la atención especializada y específica para las niñas y adolescentes menores de 15 años embarazadas, para lo cual se ha venido trabajando, pero es muy importante universalizar el modelo de atención de este grupo específico. El capítulo 6 plantea el derecho a la información, exige la elaboración de una guía de cuidados integrales de salud, y acá estamos pensando que también en Argentina no tenemos un estándar acordado entre sectores de cuando hablamos de desarrollo y cuidado del desarrollo, qué estamos diciendo, cómo se cuida, qué lugar tiene la familia, quién construye una guía de cuidados integrales para el cuidado de la salud. Así que en ese punto pienso que esto va a ser una herramienta muy útil para poder llevar adelante prácticas que tengan que ver con el cuidado, la crianza y los vínculos tempranos. Incorporar a las líneas gratuitas de atención telefónica todo lo que sea la información relacionada a gestación y a crianza. El capítulo, a continuación el artículo 29 y 30 ya plantean la autoridad de aplicación como el Ministerio de Salud, pero hablan de una unidad coordinadora donde son múltiples los integrantes de la unidad para poder avanzar en lo que la ley plantea, y las funciones de la unidad coordinadora serían coordinar y articular las políticas, garantizar la integralidad de la atención, la corresponsabilidad en los cuidados, los protocolos, establecer mecanismos rectores y planes de capacitación, unificar registros y bases de datos y evaluar las metas y rendición de cuentas. Esta ley realmente está pensada y planteada como este proyecto, como la necesidad imperiosa de trabajar en red, pensarse en aquella persona, en aquella gente que va a llegar a la familia y que está en soledad. Si desde el Estado trabajamos en red, es muy probable que esa persona pueda identificar que también requiere una red, que también es necesario construirla en territorio, y así trabajar en red de redes, en un trabajo federal, intersectorial, acompañando el desarrollo de los programas locales, identificando familias con mayor vulneración, de vuelta al sistema de información centralizada, desarrollar bancos de cunas, otros recursos de crianza y regionalizar los servicios de atención perinatal y pediátricos. Para ir finalizando, asegurar el acceso de las personas gestantes al cuidado integral de su salud con perspectiva de género y diversidad, respetando su autonomía, contribuye a prevenir daños irreversibles y a eliminar violencias, y propone modelos amorosos de crianza en corresponsabilidad. Asegurar el acceso de las niñas y los niños a un sistema de cuidado de salud integral desde el comienzo de la vida puede marcar una diferencia para su propio desarrollo y en la función que tienen como sujetos activos de la transformación social. A 15 años de la Ley 26.061, con todo lo logrado y las políticas sectoriales vigentes para la niñez, el desafío que enfrentamos requiere que seamos capaces de avanzar a la intersectorialidad, y en este sentido pensamos que este proyecto contribuirá a la justicia social, al dotar desde el nacimiento a todas las personas de identidad jurídica, al garantizar seguridad social de las familias con mayor vulnerabilidad, a cuidando el bienestar de las personas gestantes, las niñas y los niños, y al generar entornos propicios para la crianza. Muchas gracias.